Bueno, entonces vamos a partir esta noche. Quiero que esto ojalá que sea lo más interactivo posible, así que siéntanse muy cómodos de escribir preguntas en el chat. Si quieren, vayan interrumpiéndome porque quiero que ojalá que las preguntas que tengan, muchas veces las preguntas que ustedes puedan tener, quizás sean la misma pregunta que otra persona también tenga y que a medida que la vayamos, que yo las vaya presentando y conversando de los temas, que ustedes tengan las conversaciones y las puedan decir para que en el mismo momento las podemos explicar. Así que, por favor, ocupen el chat y vamos a ir hablando de esas preguntas inmediatamente. Así que vamos a hablar de Recover. Y Recover son las guías de RCP o resucitación cardiopulmonar. Y esto está dividido en dos partes, que es el soporte vital básico y después el soporte vital avanzado. Así que vamos a partir entonces con el soporte vital básico. Entonces, ¿cuáles son realmente las guías Recover? Las guías Recover fueron generados por dos escuelas, la Escuela Americana del Colegio Veterinario de Emergencia y Cuidados Intensivos y también a través de la Sociedad de Emergencias y Cuidados Intensivos Veterinarias. Ambos de estas, la Sociedad y la Escuela Americana, decidieron de que hacía falta un estándar internacional de resucitación cardiopulmonar veterinario parecido al que existe en medicina humana. Y estas guías se crearon en base a guías basadas en evidencia científica. Y parecido a lo que pasó en medicina humana alrededor de 3 o 4 décadas atrás, no existían un estándar de cómo hacer RCP en medicina veterinaria. Entonces, lo que los intensivistas americanos se habían dado cuenta tanto en medicina humana como en veterinaria, fue de que cuando se hicieron ciertas encuestas, muchos de los doctores humanos en ese momento, cuando se crearon las primeras guías, todos hacían RCP a su manera. Todos hacían compresiones en lugares distintos, con un ritmo distinto, a una profundidad distinta. Algunos intubaban primero, otros después. Algunos pensaban que la intubación quizás no era necesaria, que quizás en ese momento se dieron cuenta de que ellos tenían que hacer un estándar de cómo se iban a hacer ciertas compresiones, cómo se iban a hacer ventilación y por lo tanto habían decidido de que primero se tenían que hacer ciertas guías de cómo se tenía que hacer RCP. Una vez que se hicieron esas guías, después se empezaron a hacer estudios de que si esas guías eran las guías adecuadas. Lo que nosotros terminamos haciendo en la escuela veterinaria fue de que se crearon estas guías de Recover en este momento hace 12 años atrás. Y en base a esas guías, que es lo que les voy a enseñar ahora, se han hecho estudios a través de estos últimos 12 años para ver si esas guías han sido las adecuadas. Y Recover 2.0 es lo que estamos trabajando en este momento y esas guías debieran salir, ojalá, probablemente dentro de los próximos 3 años. Lo que estamos trabajando en este momento en las guías, estamos revisando la evidencia que ha salido en estos últimos años y evaluando esa evidencia de manera científica. Entonces, hay alrededor de 200 profesionales que estamos evaluando la evidencia y viendo si es que las técnicas que yo les voy a enseñar ahora han sido las adecuadas. Y no solamente eso, sino que además se están agregando dentro de las guías de Recover, también se están evaluando cuáles son las técnicas adecuadas también para la resucitación en neonatos y también en caballos, y también quizás están empezando a evaluar quizás cuáles son las técnicas de resucitación adecuadas potencialmente dentro de algunos animales exóticos. ¿Para quién están guiadas estas guías, por no ser redundantes? Generalmente para profesionales veterinarios. Estamos hablando de veterinarios, pero no solamente estamos hablando de doctores, sino que cuando me refiero a profesionales veterinarios, también me refiero a técnicos veterinarios y asistentes veterinarios. Dentro de mi clínica, personalmente, todas las personas que trabajan en mi clínica, incluyendo las recepcionistas, tienen que estar con su certificación de Recover. Y esto es lo que sabemos muy bien en base a medicina humana, de que la mayor éxito de que una persona pueda recuperarse de un paro cardíaco es por la intervención de personas que quizás no sean necesariamente profesionales del área de salud. Entre más personas sean capaces de hacer resucitación y empezar a hacer compresiones y soporte vital básico, es más probable de que esa persona, o en el caso veterinario, que los animales puedan sobrevivir hasta que llega
un profesional de la profesión de la salud o en nuestro caso profesional veterinario hasta que se pueda hacer cargo. Por lo tanto, aprender el soporte vital básico es primordial de que cualquier persona que trabaje dentro de la clínica sepa hacer RCP de una manera efectiva. ¿Qué otros profesionales de la salud debieran saber ojalá estar certificados con Recover? Paramédicos, bomberos, médicos y enfermeros. Yo personalmente he hecho cursos a bomberos, he hecho cursos a paramédicos y a enfermeros que han estado bastante preocupados de tratar de aprender a cómo lidiar con algunos de estos pacientes, especialmente en el caso de bomberos y paramédicos que han tenido que rescatar animales de incendios o a animales que han estado involucrados dentro de accidentes automovilísticos. Y ahora sí, dentro de la pandemia, en los últimos 6 meses, salió el último curso de Recover que está guiado hacia dueños de mascotas, que obviamente el lenguaje que se explica dentro del curso es un poco más básico, menos anatómico, pero que está dedicado hacia personas que quizás no tienen un entrenamiento médico, pero guiado hacia entrenadores, cuidadores de mascotas, peluquerías, etcétera, y más que nada dueños. O sea, cualquier persona que ve que un paciente o su mascota entra en paro y que pueda empezar a hacer RCP hasta que pueda llevar a ese paciente a un profesional de veterinaria. ¿Qué es lo primero que debiéramos hacer si es que nosotros notamos de que hay potencialmente un paciente que entra en paro? Lo primero es la evaluación rápida del paciente que está inconsciente. Y lo primero que debiéramos hacer, si es que alguno de ustedes ha hecho un curso de resucitación en humanos, es pedir ayuda. Y el RCP sabemos que va a ser muchísimo más efectivo si es que tenemos más de una persona. Por lo tanto, lo primero, aunque no sepamos 100% que el paciente está en paro, si simplemente creemos que el paciente está inconsciente, es pedir ayuda a que más personas vengan a auxiliarnos. Y después vamos a hacer la evaluación ABC, es decir, vamos a evaluar la vía aérea, si es que está respirando y si es que el sistema cardiovascular está funcionando o no. Y esto no debiera demorar más de 10 a 15 minutos. Y para evaluar el ABC, lo primero que vamos a hacer es evaluar la vía aérea abriendo la boca, vamos a tirar la lengua hacia atrás y vamos a evaluar si es que hay algo que está quizás obstruyendo la vía aérea. Es decir, generalmente vamos a colocar la mano dentro, quizás con un dedo o la mano completa, dependiendo del tamaño. En este caso, en la foto vemos un gran danés, por lo tanto, a veces la mano completa podría cabernos y tocar hasta atrás dentro de la cavidad bucal y ver si es que hay algo que esté obstruyendo la vía aérea y tratar de sacar eso si es que está ahí. Muchas veces hasta la misma lengua puede estar obstruyendo la vía aérea. Al mismo tiempo, porque como digo, todo esto debiera hacerse bastante rápido, y perdón que aquí dice no demorar más de 10 a 15 minutos, eso debiera decir 10 a 15 segundos. Vamos al mismo tiempo que estamos revisando eso, estar mirando el tórax y ver si es que el paciente está respirando, está subiendo y bajando el tórax apropiadamente, está respirando como corresponde. Y finalmente vamos a evaluar el sistema cardiovascular, o sea, el paciente le está latiendo el corazón o no. Y aquí hay varias formas de que nosotros podemos hacer esto, depende de cuáles son los materiales que tenemos disponibles. Si es que nosotros tenemos un estetoscopio y lo tenemos encima, maravilloso, podemos tratar de auscultar al paciente. Si es que escuchamos un corazón y el paciente está vivo aún, fantástico, no tenemos que empezar a hacer ese RCP, y si teníamos ayuda que acaba de llegar, muy bien, podemos tratar de estabilizar al paciente si es que estaba inconsciente, y si es que el paciente estaba simplemente quizás dormido muy profundamente, lo peor que pudo haber pasado es que simplemente la gente salió corriendo a ayudarnos y no pasa nada más que eso. Si es que no escuchan al corazón por algún motivo, piensen que hay otras opciones, que el corazón quizás aún pueda estar latiendo y que el paciente y que ustedes no escuchen el corazón, como por ejemplo una efusión pericárdica, un tamponamiento pericárdico, y así que otras opciones que puedan tratar de sentir los pulsos o tratar de sentir si es que hay un golpe del ápex, etc. Pero tampoco queremos perder muchísimo tiempo en esto. Si es que ustedes no escuchan un corazón, no sienten unos pulsos, lo primero que van a hacer es empezar a hacer compresiones cardíacas. No vamos a perder mucho tiempo. ¿Qué pasó con los pulsos? Tratar de sentir un pulso. No les voy a decir que no necesariamente no vayan a tratar de sentir un pulso, pero sí se ha visto en la
en la evidencia científica que alrededor de más de la mitad de las personas, incluso hasta el 80% de los profesionales de la salud humana, han sentido o palpado un pulso cuando el pulso no está ahí. Es decir, sienten un pulso en una persona muerta. Y eso también les puede pasar a ustedes. Por lo tanto, terminan perdiendo tiempo en un paciente que debiera empezar a recibir RCP lo antes posible porque ellos creen que sintieron un pulso. ¿Va a pasar algo severo al paciente si es que tienen el corazón latiendo y ustedes empiezan a hacer RCP? No, no les va a pasar nada malo. Por lo tanto, si es que ustedes tienen alguna duda de que el paciente está en paro, lo primero que tienen que hacer es empezar a hacer compresiones. Si el paciente no está respirando y no están seguros si es que está con el corazón latiendo, tienen que empezar a hacer compresiones. Si es que el paciente está con el corazón latiendo y solamente dejó de respirar, pueden tratar de intubar y simplemente darle respiros al paciente, pero es muy probable que muy pronto entre en paro cardíaco también, así que estén preparados para empezar a hacer compresiones muy rápidamente. Lo primero que vamos a hacer si es que el paciente entra en paro son las compresiones de alta calidad. Y esto es bastante distinto a lo que se pensaba antiguamente, que era que había que hacer A, B, C, que lo primero iba a ser que uno iba a colocar una vía aérea, o sea, intubar al paciente y empezar a respirar. Eso es inapropiado. Lo primero que uno tiene que hacer es hacer compresiones. Y esto es lo mismo que pasa en medicina humana. Entonces, primero, si es que el paciente está con paro, son compresiones y estas compresiones tienen que ser compresiones de buena calidad. Y para tratar de tener una buena calidad de compresiones hay 3 factores claves que tienen que ocurrir. Uno tiene que tener una buena postura al hacer las compresiones, una buena técnica y tener un buen punto de compresión que va a depender de la conformación del tórax del paciente que uno está haciendo las compresiones. Ahora, cuando uno está haciendo compresiones, la postura que uno tiene que tener va a ser la siguiente que uno tiene en esta foto. Entonces, uno va a tener colocar los hombros directamente sobre las manos, como uno ve aquí. Por lo tanto, uno generalmente está puesto por detrás del paciente. No es que uno necesariamente tenga que estar por detrás del paciente o no, no hay ningunos estudios que digan que esto sea mejor. Sin embargo, especialmente cuando uno está solo y uno está esperando que llegue ayuda, esto va a facilitar las cosas, porque si es que uno está con las rodillas cerca de la espalda del paciente, simplemente por la conformación del paciente y uno está haciendo compresiones, uno va a poder tratar de mantener el paciente cerca de uno. Si uno se coloca al frente o cerca de la barriga o el esternón del paciente y está haciendo compresiones, al hacer compresiones sobre el paciente se va a estar alejando de uno. Por lo tanto, se hace un poquito más complejo. Si es que uno está en esa posición y hay más personas, puede haber que otra persona esté empujando contra uno y uno aún así puede hacer buenas compresiones de calidad, pero si es que uno está solo, les recomiendo que partan haciendo compresiones por el otro lado porque van a hacer mejores compresiones de esa manera. Los codos debieran estar completamente estirados, como ven aquí en la imagen. Eso va a hacer de que toda la fuerza baje desde los hombros directamente hacia la compresión. Se debieran estar usando los músculos del cuerpo central, o sea, tienen que sentir como que están haciendo abdominales y están yendo al gimnasio. Siempre les digo a las personas que están aprendiendo a hacer compresiones de que si ustedes no sientan al final de hacer RCP que ustedes fueron al gimnasio y que están agotados es porque no hicieron bien compresiones. Y tienen que ubicar las manos una sobre la otra, si las pueden ya sea entrelazar o simplemente colocar una mano sobre la otra, da lo mismo, pero toda la energía tiene que ir puesta a que vaya todo hacia la palma de la mano directamente sobre el punto de compresión. ¿Cuál va a ser la técnica que vamos a utilizar para hacer las compresiones? Vamos a hacer las compresiones a 100 a 120 compresiones por minuto. Van a ser estos a 1/3, a la mitad de la profundidad del pecho. Y vamos a permitir de que haya un retroceso elástico del tórax completo. Es decir, cuando yo estoy haciendo la compresión que va a ir hasta la mitad o hasta 1/3 de la profundidad, tengo que permitir de que se libere completamente el tórax para que se vuelva a llenar con sangre esos vasos que yo acabo de comprimir. El ciclo de compresión va a ser 2 minutos, por lo tanto yo voy a hacer compresiones por 2 minutos y después voy a rotar la persona que está haciendo compresiones cada 2 minutos.
Esto es sumamente importante porque se han hecho muchísimos estudios demostrando de que después de 2 minutos la calidad de mis compresiones empieza a disminuir. Esto no tiene nada que ver con mi condición física, si es que es hombre o mujer el que lo está haciendo, no tiene nada que ver con las cualidades o calidades del compresor, sino que simplemente después de 2 minutos, independiente del compresor, la calidad de estas compresiones van a disminuir. Por lo tanto, por el bien del paciente, es importante de que el compresor se cambie cada 2 minutos. Ahora, para tratar de saber cuáles son los 100 a 120 ritmos que nosotros queremos mantener, hay varias técnicas. Hay metrónomos que nosotros podemos comprar, que son algunos que muchos músicos pueden utilizar para mantener ese ritmo. Hay algunos metrónomos que son gratis como apps que están en los celulares, o se pueden aprender ciertas canciones que pueden cantar, que hay muchísimas que pueden encontrar en Spotify. Algunas de las clásicas son Staying Alive, Another One Bites the Dust, pero si es que quieren algunas canciones un poco más populares o latinas o quizás algo que les guste más a sus estilos musicales, pueden buscar simplemente canciones para RCP 100 a 120 beats per minute y buscar cuáles son las canciones que a ustedes les gusten más. ¿En dónde van a colocar sus manos? El talón de la mano tiene que estar en el punto de compresión del paciente. Como ya dijimos antes, van a entrelazar las manos o van a colocar uno sobre la otra. Y la ubicación de dónde van a colocar las manos, el punto ideal va a ser determinada por la conformación del tórax del paciente. Entonces, veamos más o menos todo lo que hemos hablado hasta ahora en un resumen. Ok, entonces como aquí pueden ver, ella tiene las manos puestas sobre el tórax, está haciendo sus compresiones al ritmo adecuado, tiene los codos completamente estirados, las manos entrelazadas, los hombros sobre las manos, a una profundidad adecuada. Entonces estas son las compresiones que uno debiera estar haciendo con la postura y la técnica adecuada. Entonces, ¿cómo vamos a determinar dónde tenemos que colocar las manos? Esto va a depender, como ya dijimos, de la conformación del tórax de cada paciente. Una de las formas del tórax va a ser el tórax redondo, y este va a ser que tenga un ancho y profundidad del pecho que va a ser iguales. En este caso vamos a poner las manos en el punto más ancho del pecho, y cuando estamos haciendo esto vamos a estar generando lo que se llama la bomba torácica para generar el movimiento de sangre. La bomba torácica o la teoría de la bomba torácica lo que está generando es que la sangre fluya porque está aumentando la presión intratorácica. Y al generar el aumento de la presión intratorácica, esto empuja la sangre desde la aorta a la circulación general simplemente por el cambio de presiones, no porque yo esté generando un empuje directo sobre el corazón. Esto se va a generar en perros medianos a grandes, perros que tienen tórax redondo, y en algunas situaciones vamos a utilizar también esta posición de las manos en gatos y perros pequeños, pero que sean obesos. En caso de perros que tengan un tórax angosto, o sea que la profundidad del pecho sea mayor al ancho, vamos a colocar las manos sobre el corazón directamente. Y en este caso vamos a estar moviendo sangre a través de la teoría de la bomba cardíaca. También podemos tratar de hacer la teoría de la bomba cardíaca al hacer compresiones con una mano directamente, que puede ser en animales que son más pequeños o incluso en animales pediátricos, en donde vamos a utilizar una mano, como pueden ver aquí, en donde pongo los 4 dedos por debajo del tórax y con el pulgar, pongo el pulgar directamente por sobre donde nosotros creemos que va a estar el corazón, y simplemente estoy cerrando la mano, tratando de tocar el pulgar hacia mis otros 4 dedos, tratando de comprimir donde yo creo que estaría el corazón entre medio de esos dedos.
¿Cómo es que genera el movimiento de la sangre la teoría de la bomba cardíaca? La sangre va a fluir a través de la compresión directa de los ventrículos cuando yo estoy comprimiendo. Y esto se va a generar en gatos y perros que tengan el tórax angosto, en animales pequeños o pediátricos a través del movimiento con una mano. Y finalmente, en los animales que tengan un tórax plano, esto van a ser en animales que tengan una profundidad del pecho que sea igual al ancho. Aquí vamos a tener pacientes que vamos a tener hacer compresiones sobre el corazón, pero en decúbito dorsal. Entonces, también estamos generando una teoría de la bomba cardíaca porque estamos haciendo compresiones sobre el corazón directamente, similar a lo que pasa en las compresiones cuando estamos haciendo compresiones en el ser humano. Pero simplemente tenemos al paciente en decúbito. Perdón, decúbito dorsal. Entonces, en el tórax plano, aquí generalmente van a ser en el bulldog inglés y en el bulldog francés, pero en algunas otras situaciones pueden ser o en algunos animales obesos o en animales que tengan quizás algunas deformaciones como pectum excavatum. Y en estos animales van a estar en recumbencia dorsal, que van a ser compresiones más productivas. Tengan mucho ojo que no todos los bulldog inglés y no todos los bulldog francés van a tener este tipo de conformación. Recuerden que algunos de ellos pueden tener hemivértebras que quizás los hagan que tengan una columna quizás un poquito más puntiaguda, que no tengan ese tórax tan plano como todos. Por lo tanto, la forma más sencilla de saber si es que esta es la mejor manera de hacer compresiones es de que si ustedes ponen al perro en su espalda y se queda así y no se está moviendo hacia el lado, esa es la mejor manera de hacerle compresiones. Si ustedes tienen que tratar de mantener al paciente de espaldas, probablemente no es la mejor manera de hacer compresiones. Si la raza Pitbull tiene el tórax plano, va a depender. Esto yo creo no es algo que necesariamente sea definitivamente por raza. Esto es algo que es una conformación individual. Así que, como ya dije, hay algunos problemas de conformación específicas como el pectum excavatum, así que véanlo específicamente según cada paciente. Ok, hablemos entonces de la ventilación. Y vamos a tener dos opciones aquí, dependiendo de qué materiales tengan y dónde están, si es que están dentro de la clínica o no. Una va a ser si es que están fuera de la clínica o si es que aún no tienen para poder intubar, que va a ser la ventilación boca-nariz o que estén intubados. En el caso de que tengamos solamente la ventilación con un rescatista, es decir, que ustedes llamaron para que los vinieran a ayudar, ustedes están haciendo compresiones y no ha llegado nadie para ayudarlos todavía, recuerden que las compresiones es lo más importante, por lo tanto, no van a dejar de hacer compresiones por tratar de ir a buscar un tubo, por tratar de ir a buscar ayuda, lo más importante son las compresiones, pero si es que tienen que hacer compresiones y entre medio pueden tratar de respirar por el paciente, esta es la manera en que lo van a hacer. Van a alinear la nariz con la columna, van a hacer un sello sobre la nariz con la boca y después van a hacer un tiempo de inspiratorio de 1 segundo, o sea, lo más rápido posible. Van a hacer 2 respiros rápidos y van a observar que el pecho suba para asegurar de que el respiro entró y no van a demorar más de 5 segundos para dar ambos respiros y después van a volver a hacer compresiones. Entonces van a hacer 30 compresiones, 2 respiros, 30 compresiones, 2 respiros hasta que les llegue ayuda. Entonces veamos un video para entender cómo se hace esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, two, three, four, five. Ok, ¿qué pasa si es que podemos intubar entonces? Algunas de las cosas principales, como ya dije, vamos a estar siempre haciendo compresiones y va a llegar una persona entonces a ayudarnos a tratar de intubar. Nosotros vamos a seguir haciendo compresiones, nos vamos a parar para tratar de intubar al paciente. Por lo tanto, esto no es una intubación que en este caso vamos a tratar de detener el RCP por ningún motivo.
Una vez que nosotros vayamos a intubar al paciente, que la persona que nos venga a ayudar vaya a intubar al paciente, siempre asegurar de que el manguito esté inflado. Porque cuando nosotros estamos haciendo compresiones al paciente, al hacer compresiones, todo el aire que está dentro del tórax del paciente va a salir a través del tubo. Por lo tanto, es importante que nosotros mantengamos ese manguito inflado para que el aire que yo esté dando a través del ambú realmente vaya a inflar a los pulmones. Siempre asegurar de que vamos a atar el tubo porque hay mucho movimiento cuando nosotros estamos haciendo RCP, así que es muy fácil de que el tubo pueda salir. Vamos a dar un respiro cada 6 segundos y vamos a dar un tiempo inspiratorio de 1 segundo, o sea, bastante rápido. Me están saludando aquí de Miami el doctor, querido doctor Gorostiza, le mando un besito muy grande. ¿Qué es lo importante aquí cuando estamos hablando de dar un tiempo inspiratorio de 1 segundo? Cuando estamos hablando de usar el ambú, es bastante distinto cuando nosotros estamos respirando con un ambú en un paciente que está quizás bajo anestesia, o cuando estamos usando la máquina de anestesia y estamos tratando de respirar por un paciente de manera normal, en donde estamos dando un respiro de manera lenta. Cuando estamos respirando con el ambú, estamos tratando de sobrellevar la presión que está haciendo la persona que está haciendo RCP. Por lo tanto, realmente estamos dando un tiempo inspiratorio rápido. Estamos empujando el ambú de manera bastante rápida, un segundo hacia abajo completo. Recuerden que el ambú tiene una válvula de presión, por lo tanto, no se preocupen de que van a hacer que se revienten los pulmones, no va a pasar eso, tiene una válvula de seguridad en la cual se van a proteger, y ya vamos a hablar un poco más de los ambú y cómo eso va a terminar protegiendo los pulmones, así que no se preocupen al respecto. Y veamos un video de cómo ocurre esto. Entonces, como pueden ver, lo más importante aquí es que nunca nos vamos a detener de hacer las compresiones mientras se está intubando. Por lo tanto, es importante de que necesitamos más personas cuando se va a intubar, porque uno siempre tiene que estar enfocado en hacer el RCP de manera adecuada, siempre seguir enfocándose en que la técnica, que las compresiones siempre van a ser la mejor calidad posible. Y vamos a dar un respiro cada 6 segundos. Ok, pongamos todo esto en orden y veamos cómo hacemos entonces nuestro soporte vital básico. Estamos haciendo nuestras compresiones, entonces de 100 a 120, y estamos haciendo nuestros respiros 1 cada 6 segundos. Y como ya hemos dicho, después de nuestras compresiones van a ser un ciclo de 2 minutos, y siempre es importante que nosotros vamos a tener una buena comunicación entre las dos personas que están haciendo compresiones. Por lo tanto, como vieron, una de las personas que estaba respirando acaba de terminar de respirar y va a ir hacia el otro lado a explicar que estoy al lado tuyo, estoy lista para empezar a hacer compresiones, para tratar de minimizar la cantidad de tiempo que hubo entre ese cambio. No queremos que haya mucho tiempo de que el paciente no esté con compresiones. Ok, entonces ese fue lo que fue el soporte vital básico. Una vez que nosotros ya sabemos cómo hacer eso, nosotros podemos seguir entonces lo que es el soporte vital avanzado. El soporte vital avanzado, entonces sí, definitivamente vamos a necesitar entonces de que sea, ojalá, dentro de una clínica, porque aquí va a involucrar monitoreo, drogas, etcétera, para que uno pueda salir adelante y tratar de empezar toda la parte de manejo del paciente. Me están haciendo preguntas de qué pienso de las compresiones abdominales interpuestas. Definitivamente es una buena opción de que nosotros hagamos compresiones abdominales interpuestas. La idea de las compresiones abdominales interpuestas es que nosotros vamos a tratar de aumentar el retorno venoso hacia el paciente.
pueden hacerla si es que tienen suficientes personas, y lo que termina pasando es que nosotros estamos haciendo compresiones torácicas al paciente y la otra persona adicional está haciendo compresiones abdominales, como dice la palabra, interpuesta. Entonces, a medida que uno va comprimiendo el tórax, la persona que está en el abdomen no está comprimiendo y después se comprime el abdomen y se libera el tórax. Una de las cosas que hay que tener en consideración es que obviamente hay que tener una sincronía importante entre esos dos puntos. Lo otro importante es que cuando uno está en una clínica, y ya van a ir entendiendo a medida que ven el resto de esta presentación, es que hay muchas personas que son necesarias para hacer RCP de una manera efectiva. Hay muchos puestos que son importantes y grandes cantidades de personas que son necesarias. Si es que no tenemos suficientes personas, tratar de hacer compresiones abdominales interpuestas para realmente lo que realmente aporta realmente no vale la pena. Por lo tanto, si es que tienen suficientes personas y hay alguien que no está haciendo nada y tiene suficiente espacio como para que alguien lo haga, por supuesto, vayan, inténtenlo. Pero si es que no tienen suficientes personas, van a necesitar esas manos para que alguien esté poniendo un catéter endovenoso, para que alguien les vaya a buscar las drogas, para que alguien esté llamando al dueño. Hay tantas otras cosas que hacer que no creo que valga la pena perder el tiempo en hacer las compresiones abdominales interpuestas. Ok. Una de las cosas más importantes cuando se trata de RCP, especialmente cuando estamos hablando del soporte vital avanzado, es la dinámica de equipo. Aquí estamos hablando de el manejo realmente de lo que hablamos de un equipo como tal, de que todos tenemos que saber cuál es el rol de cada uno, de todos tenemos que estar trabajando juntos, de todos nos tenemos que apoyar y que tiene que haber realmente un líder que sabe cuál es el rol de cada persona y todo lo que está pasando al mismo tiempo. Entonces, el líder va a ser la persona que va a asignar los roles del compresor y ventilación y de las otras personas y va más o menos a entender todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, el líder no necesariamente está involucrado 100% dentro del paro. Muchas veces, si es que hay suficientes personas, a veces el líder está dando un paso atrás y simplemente está observando para tratar de no perderse algún paso de lo que está ocurriendo. Si es que no hay suficientes personas, puede que sea que esté involucrado más quizás en alguno de estos roles, pero un líder un poco más efectivo quizás no esté haciendo una de estas posiciones directamente. El compresor va a comenzar inmediatamente y tiene que haber ya comenzado dentro del soporte vital básico. Por lo tanto, idealmente tiene que haber como mínimo 2 compresores porque tiene que haber esta rotación cada 2 minutos y ya dijimos que cuál es la técnica de 100 a 120 compresiones por minuto, un tercio de la mitad de la profundidad de la compresión, un retroceso elástico completo y un cambio cada 2 minutos. Tiene que haber alguien que esté ventilando, que generalmente, idealmente, debería ser la persona que lo intubó, y la intubación tiene que ser en recumbencia lateral, como lo que vimos en el video anterior. ¿Por qué tiene que ser en recumbencia lateral? Porque nunca vamos a detener las compresiones que estamos haciendo. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a ustedes? Para que se vayan acostumbrando a intubar en recumbencia lateral, empiecen a intubar en recumbencia lateral en pacientes que están estables. Entonces, si ustedes están haciendo algún tipo de cirugía, una OVH o algún tipo de laceración y el paciente está estable, traten de intubar al paciente en lateral cuando no hay ese nivel de estrés inadecuado, cuando el paciente no está cianótico, cuando no tiene fluido de edema saliéndole por la boca, para que ustedes empiecen a acostumbrarse a lo que es. Lo otro que les recomiendo es que traten también de acostumbrarse a aprender a intubar sin un laringoscopio. Esto también puede ser bastante útil en pacientes en donde no van a poder visualizar la vía aérea. Y esto va a pasar mucho en pacientes que quizás tengan trauma, donde la vía aérea va a estar llena de sangre, en donde quizás la vía aérea va a estar llena de edema pulmonar y quizás ustedes tengan que por palpación sentir en dónde está la laringe y guiar el tubo endotraqueal simplemente por palpación. Así que tratan de practicar algunas de esas técnicas con pacientes estables para que lo puedan hacer cuando el paciente necesita una intubación emergente.
Algunos de los otros roles que van a ser necesarios, si es que tienen suficientes personas, alguien que maneje las drogas, que alguien que ojalá coloque un catéter endovenoso. Si es que no pueden colocar un catéter endovenoso, hay otras opciones y ya las vamos a conversar. Alguien que tenga las drogas listas, y vamos a hablar de cuáles tipos de drogas vamos a necesitar también. Que las traten de etiquetar en anticipación, y esto hay ciertas etiquetas o stickers para las drogas, o que tengan simplemente un marcador para marcar con una E por epinefrina, A para atropina, o que puedan escribir el nombre completo como quieran para anotar qué es lo que es, para que no se les vayan a confundir las jeringas, y que vayan administrando las drogas a medida que el líder diga que hay que dar drogas. Eso es algo muy importante, de seguir las instrucciones. Alguien que esté registrando o anotando todo lo que está pasando. Entonces, que anoten cuándo empieza cada ciclo, qué drogas se entregaron, qué es lo que está pasando, cuál fue el ritmo de lo que están viendo en el ECG, etc. Y algunos roles adicionales según cuáles son, cuántas personas existen durante el paro, compresores adicionales para rotar, alguien que quizás haga esas compresiones interpuestas abdominales que recién hablamos, alguien quizás hable con los dueños, que vaya a buscar insumos, que coloque monitoreo o que haga exámenes de sangre, etcétera, dependiendo de cuántas personas tienen disponibles para el paro. Recover tiene un algoritmo de RCP y tienen estos posters que lo pueden encontrar en la página web que está aquí abajo. Y en este algoritmo es bastante sencillo. Entonces, la parte que está en azul es el soporte vital básico, que lo pueden tener que normalmente yo recomiendo que lo tengan al lado del carro de paro, como un buen recordatorio de cuáles son los pasos que hay que seguir. Entonces, lo primero que está en rojo arriba es que si el paciente está inconsciente y no está respirando, debiéramos empezar RCP lo antes posible. A modo de recordatorio, lo primero son las compresiones torácicas y después la ventilación, y después viene el avance, el soporte vital avanzado, que lo primero va a ser iniciar la monitorización. Entonces, una vez que nosotros estamos comprimiendo y ventilando, no vamos a colocar un catéter endovenoso primero. Si es que el paciente vino recién de la calle, lo primero que vamos a hacer es colocar la monitorización. Ahora, tengan en cuenta que muchas veces van a haber muchas personas involucradas al mismo tiempo. Por lo tanto, estas cosas todas se pueden hacer al mismo tiempo. Alguien puede empezar a colocar el ECG al mismo tiempo, mientras otra persona está colocando un catéter endovenoso y otra persona ya le puso el tubo endotraqueal y le estaba haciendo las compresiones. Todo esto está pasando al mismo tiempo. Obviamente se puede hacer todo con un equipo grande. Todas estas cosas pueden ocurrir todas al mismo tiempo, así que tengan eso en consideración. Ok, entonces como ya dijimos, el siguiente paso es iniciar el monitoreo. Y las dos partes de monitorización importantes en el RCP van a ser la electrocardiograma y la capnografía. Todo el resto de la monitorización que pueda existir, la verdad es que no es útil en RCP, así que no se preocupen de estar poniéndole un oxímetro de pulso, ni para la presión, ni nada más. Lo único que necesitan es el ECG y capnografía. Y el ECG va a ser muy, muy, muy importante para la evaluación rápida entre medio de los ciclos. Y la capnografía es muy importante como un indicador temprano de retorno de circulación espontánea, y porque es un buen medidor de qué tan buenas son nuestras compresiones. O sea, la calidad de compresión va a ser es un muy buen medidor de eso. Lo ideal es que esté midiendo sobre 15 milímetros de mercurio. Y si es que es sobre 15, significa que estamos generando unas compresiones decentes y hay mayor posibilidad de retorno de circulación espontánea. Tenemos que tomar en consideración de que en el mejor de los casos nosotros estamos generando solamente un 30% del gasto cardíaco normal de un paciente, en las mejores compresiones cardíacas que nosotros podamos generar. Por lo tanto, nunca vamos a estar generando tan buena capnografía. Una vez que nosotros veamos que la capnografía aumenta dramáticamente, es muy probable de que el paciente haya tenido un retorno de circulación espontánea. Por lo tanto, por eso la capnografía es tan buen indicador de un retorno de circulación espontánea. Una vez que nosotros ya hayamos colocado
colocado monitorización, o como ya dije, se puede estar haciendo todo al mismo tiempo, es tratar de obtener acceso vascular lo antes posible. Y este acceso vascular podemos hacer endovascular, o sea, colocar un catéter endovenoso, que sería lo ideal. Pero si no podemos colocar un catéter endovenoso en el paciente, que a veces puede ocurrir muchas veces, hay otras opciones de lo que pueden tratar de hacer. Pueden tratar de colocar un catéter intraóseo, o incluso pueden tratar de dar algunas drogas intratraqueales hasta que puedan tratar de obtener una vía ya sea endovenosa o intraósea mientras intentan otro tipo de venas. Recientemente yo coloqué una vía sublingual en un paciente, así que hay otras opciones de lo que pueden tratar de hacer mientras tanto. Pero sí tenemos que tratar de colocar algún tipo de vía para dar drogas lo antes posible. Siempre tengan en cuenta de que el paciente en este momento está muerto, por lo tanto pueden tratar de hacer un cut down o simplemente cortar y debridar para encontrar una vena. Así que no se preocupen de hacer cortecitos así pequeños, simplemente realmente debriden, hagan un corte grande para buscar la vena y colocar un catéter endovenoso de manera rápida, porque queremos tratar de colocar esa vía para que nosotros podamos dar drogas que van a ser los siguientes pasos que vamos a hacer. Ok, el siguiente paso es que si es que el paciente estaba ya en la clínica, que estos van a ser los mejores casos con mayores éxitos, va a ser tratar de administrar antídotos. Entonces, sabemos que en el caso de RCP, el porcentaje de éxito que nosotros tenemos de RCP no es muy alto. El porcentaje de éxito es alrededor del 7 al 8%. De pacientes que van a regresar al retorno de circulación espontánea, de pacientes que vienen de la calle, de pacientes que vienen llegando, que han fallecido y que llegan a la clínica. Sin embargo, pacientes que fallecen dentro del hospital, o perioperativos o operativos o postoperativos, tenemos hasta un 50% de probabilidades de que vuelvan tengan retorno de circulación espontánea. Y esto es porque muchas de estas muertes tienden a estar relacionados a anestesias o procedimientos anestésicos, o porque ya están conectados a monitoreo y sabemos el momento exacto en que empezaron a entrar en bradicardia o tuvieron una arritmia, o sabemos hay un espacio muy limitado en el cual nosotros vimos en que ellos entraron en paro, y por lo tanto el tiempo en que hubo isquemia y hipoxia tisular es bastante bajo. Por lo tanto, tenemos muchísimas mayores probabilidades de que ese paciente pueda volver. Si es que el paciente está en el hospital, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tratar de inyectar es tratar de revertir cualquier droga que pueda estar afectando al paciente. Así que siempre hagan preguntas en pacientes hospitalizados de qué es lo que estuvieron recibiendo. Si es que estaban recibiendo algún opioide, darle naloxona. Si es que estaban con benzodiazepinas, darle flumazenil. Y si es que estaban recibiendo algún agonista alfa-2, darle, en el caso de dexmedetomidina, atipamezol, o si es que estaban con silacina, yohimbina. Ahora, la monitorización, como dije, es bastante importante, y es importante por varias razones. Una de ellas porque necesitamos saber cada cuánto tiempo estamos rotando. Alguien que lleve esa cuenta es sumamente importante. Alguien que nos vaya diciendo cada 2 minutos o cada 4 minutos, porque dependiendo de eso va a ser cada cuántas veces vamos a dar drogas. Alguien que nos diga cuánto tiempo total llevamos, que va a ser quizás importante pronósticamente para que nosotros hablemos con los dueños. Y también esto es importante para que nosotros después evaluemos cómo fueron nuestros paros y cuáles son las maneras en que nosotros tenemos que quizás mejorar nuestros paros y el entrenamiento que tenemos que hacer. Y obviamente porque esta información debiera ser parte de nuestros registros médicos y nuestros récords médicos. Esta es la hoja de monitorización de Recover. Hay bastante información aquí, que no toda tiene que ser escrita inmediatamente dentro
durante el paro mismo, mucha puede estar rellena después. En la parte de arriba está la información del paciente y el doctor. En la siguiente está el tiempo en que se comenzaron las compresiones, la ventilación, si es que el acceso vascular por dónde fue, y el RCP si es que se detuvo, y si es que el paciente volvió y por qué. Y esta va a ser probablemente la parte más importante que se va a hacer durante el RCP. El tiempo y el minuto en que se comenzó, el tipo de ritmo que se vio en el ECG y cuál fue la cantidad de CO2 que hubo presente, los ml de epinefrina, atropina, vasopresina si es que la tienen, otro tipo de drogas si es que las necesitan, por qué vía endovenosa o intratraqueal, la cantidad de joules por desfibrilación, si es que el RCP fue abierto o no, o sea, a tórax abierto, si es que el paciente volvió a caer en paro y si es que se estaban dando fluidos o no. Y aquí abajo, si es que es necesario, pueden ocuparlo para si es que se dieron drogas J adicionales que no son las clásicas que están aquí, otro tipo de exámenes, AFAS o TFAS y que se encontró. Y aquí abajo esto después se puede volver a rellenar quién fue el líder, quiénes fueron los otros que estuvieron involucrados, etc. Pero esta parte de aquí es probablemente la más primordial. Generalmente tengo varias de estas que están impresas con un lápiz y todo listo al lado del carro de paro, listo para llegar y agarrar, y que generalmente lo tengo con un timer, se me olvidó cómo se dice esa palabra, pero para medir el tiempo, para que la persona que agarre todo esté lista con un medidor para que nos vaya diciendo cada 2 minutos, y normalmente yo le digo a esa persona que me avise al minuto y 45, que me faltan 15 segundos, quién es la siguiente persona que va a comprimir para que ya estén listos para cambiarse. Aquí me están preguntando, no han mencionado el Doxapram, yo lo uso bastante, ¿qué me podría decir al respecto? No hemos hablado de drogas en absoluto todavía, ya vamos a hablar al respecto, pero específicamente con el Doxapram no funciona. Hay al menos como 10 o 15 estudios al respecto en medicina humana demostrando que no tienen ningún efecto en RCP para nada. En las guías de Recover iniciales se evaluó el Doxapram y al final yo les voy a mostrar en dónde están esas que están todas traducidas al español, así que las pueden leer, en donde se evaluó la evidencia de Doxapram, en donde también demostraron que lamentablemente el Doxapram no tiene ningún efecto en RCP y que no se debiera usar o no tiene recomendación al menos para su uso, y que el Doxapram en realidad a esta altura solamente lo usamos más que nada como para evaluar en parálisis laringea si es que hay funcionamiento. Ok, la siguiente parte a esta altura es que ya le hemos puesto monitorización, tenemos una vía endovenosa y hemos dado los antídotos a todos los anestésicos y sedantes al paciente. Hemos estado haciendo compresiones, ventilando al paciente, estamos haciendo rotaciones cada 2 minutos y entonces ya tenemos el ECG puesto, terminaron nuestros 2 minutos y vamos entonces en ese momento a punto de rotar a la otra persona y entre medio de esa rotación vamos a mirar al ECG. Y cuando miramos al ECG tenemos 3 opciones de cosas que pueden ocurrir. La primera y la mejor opción es que el paciente haya vuelto a la vida. Ok, si el paciente vuelve a la vida y haya tenido retorno espontáneo de la circulación, entonces nosotros vamos entonces a seguir el otro algoritmo, el que no vamos a hablar ahora, pero también de Recover, en donde el paciente va a tener manejo post-RCP. Pues van a tener otras 2 opciones. Las otras 2 opciones van a ser o que vamos a tener una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, o vamos a tener una asistolía o una actividad eléctrica sin pulso. O sea, van a ser nuestras 2 opciones. Entonces vamos a ver cada una de ellas, qué es lo que vamos a tener que hacer porque tienen tratamientos completamente distintos. En una de ellas vamos a desfibrilar y en la otra de ellas vamos a dar drogas. Tengo otra pregunta aquí. En cuanto a la posición del paciente, alguna vez leí en una guía en la que sugerían que se inclinara la camilla para que el paciente tuviera más flujo sanguíneo hacia la cabeza. ¿Qué opina de eso? Sí, han habido algunos estudios en humanos que han hablado al respecto.
son experimentales, la mayoría. Hay algunos estudios también que han hablado en humanos de levantar las piernas también para que el flujo sanguíneo también fluya hacia el resto del cuerpo corporal. La mayoría de esos estudios también están hablando de pacientes que quizás están hipovolémicos, y eso también lo vamos a hablar después, porque cuando se trata de Recover o RCP en general, y esto también corre para humanos, en esa situación estamos hablando de pacientes que quizás requieran volumen. No todos los pacientes que necesitan RCP necesitan volumen, y de hecho no recomendamos que se dé fluidos a no ser de que el paciente realmente esté hipovolémico. Si no está hipovolémico, darle fluidos a un paciente que haya entrado en paro, de hecho, le va a hacer mal al paciente. Y lo podemos hablar más en detalle cuando haya terminado esta charla y tocar el tema un poquito más, pero si no, no se recomienda. Ok, otro chart o gráfico que también puede ser importante, que o lo pueden imprimir o si quieren lo pueden comprar directamente, es que es el de drogas de emergencia y las dosis, que se les puede hacer bastante fácil y rápido, que los puedan mirar simplemente para saber las dosis rápidas. En la parte de arriba van a ver el peso, que está en kilo y abajito en libras. Después en ml, de cuánto va a ser. En la parte azul van a tener las drogas que se van a dar en paro, que van a ser EPI en dosis baja, EPI en dosis alta, que es el que está como en gris, vasopresina si es que la tienen, y atropina. En morado o en lila va a estar los antiarrítmicos, amiodarona o lidocaína. En verde va a estar los antídotos o para revertir las drogas, naloxona, flumacenil y atipamezol. Y en naranjo va a estar el desfibrilador. Tengan mucho ojo de que si ustedes compran o bajan este tipo de gráfico, este gráfico viene de dos maneras, dependiendo del desfibrilador que ustedes tengan, monofásico o bifásico, y ya vamos a hablar de las diferencias de esos dos. Así que tengan ojo de que ustedes compren o bajen para la dosis del desfibrilador que ustedes tengan, monofásico o bifásico. Este en particular es para monofásico. Y después simplemente ustedes vean de manera rápida cuál es el peso y pueden ver, ok, esta es la cantidad de ml. En RCP no estoy preocupada de darle una dosis específica, o sea, si el perro pesa 18 kilos, yo no me voy a poner a calcular, voy a simplemente darle para 20 kilos, así que no se me preocupen de darle esa dosis específica en ese momento, simplemente elijan así, redondeen para el paciente. Ok, entonces como ya hablamos antes, aquí. Entonces vamos a ir primero a mano derecha, si es que yo estoy viendo o asistolía o actividad eléctrica sin pulso, o sea, mano derecha. Entonces, asistolía, bastante sencillo. Vamos a ver básicamente una línea casi plana o completamente plana. No hay ninguna actividad eléctrica. Eso es lo que estaría viendo. O si no, voy a ver una actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué es lo que significa la actividad eléctrica sin pulso? Significa de que básicamente hay lo que dice el nombre, hay actividad eléctrica que está ocurriendo, pero el corazón no está latiendo y no está generando un pulso. Por lo tanto, yo voy a estar viendo que hay complejos repetitivos que están ocurriendo en el ECG y que hay una frecuencia cardíaca de menos de 180. Cuando yo estoy haciendo RCP y estoy evaluando un ECG, yo no quiero que se me asusten, y yo creo que este es el gran problema que muchos que cuando estamos evaluando ECG, viendo en el concepto de RCP, se asustan, porque no quiero que piensen que yo quiero que ustedes sean cardiólogos. Simplemente cuando hablo de actividad eléctrica sin pulso, apréndanse complejos repetitivos, frecuencia cardíaca menos de 180 y que no tenga pulsos. Porque esta parte de arriba y esta parte de abajo, ambos son actividad eléctrica sin pulso. Entonces, no se memoricen simplemente cómo se ve un complejo, porque este repetitivo, este que está aquí, se ve exactamente igual a este, se ve exactamente igual a este, y este que está aquí se ve igual a este, a este, a este, a este y a este. Por lo tanto, simplemente tiene que ser repetitivo y frecuencia cardíaca menos de 180 y que el paciente no tenga pulso. Eso es actividad eléctrica sin pulso. Entonces, si yo veo esto o veo asistolía, ese paciente yo lo voy a tratar con drogas. Entonces, voy a estar
rotando, voy a estar haciendo compresiones, voy a estar rotando al otro compresor, me voy a demorar simplemente un par de segundos en donde todo el equipo va a mirar el ECG, vamos a todo mirar, ok, estoy viendo que el paciente está con actividad eléctrica sin pulso, van a volver a hacer mis 2 minutos de compresiones y mientras están haciendo eso voy a decir, ok, eso es lo que yo vi, vamos a dar drogas. ¿Qué drogas vamos a dar? Epinefrina. Y epinefrina la vamos a dar a dosis baja y la voy a dar cada otro ciclo dependiendo de lo que yo acabo de ver. Y como yo vi eso, vamos a dar este tipo de drogas para tratar de que el corazón empiece de nuevo. Y solamente voy a considerar dar una dosis alta, que era esa parte en gris, después de 10 minutos, o sea, después de 5 ciclos que yo haya hecho. Y por eso es importante la persona que está registrando y anotando, porque muchas veces, a veces uno se puede olvidar de cuántos ciclos uno ha hecho o si fue ciclo por medio. Entonces, ¿por qué esto es importante muchas veces? Porque muchas veces, a veces uno da epinefrina antes de que uno siquiera haya visto un ECG. Y es muy importante que uno mire el ECG antes de dar drogas, porque si no, uno quizás tenga que incluso desfibrilar y uno no tenga que dar drogas en absoluto. ¿Qué pasa con respecto a la atropina? No siempre es necesaria darla, según las guías iniciales de Recover y la evidencia. La evidencia, la verdad es que no tiene mucha evidencia que la apoye, pero tampoco tiene mucha evidencia en su contra. Así que, al parecer, las únicas veces en que realmente hay apoyo directo de la atropina es cuando creemos que hay un aumento del tono vagal bastante grande. O sea, cuando creemos que había una bradicardia antes de que el paciente entrara en paro. Entonces, si ustedes tenían al paciente conectado a un ECG y vieron de que el paciente empezó a entrar en paro, en bradicardia antes de entrar en paro, ese paciente definitivamente necesita atropina. O si ustedes creían que hay un tono vagal aumentado, por ejemplo, el paciente estaba tosiendo, colapsó y entró en paro, o el paciente estaba con diarrea o vómitos y después entró en colapso y después entró en paro. Esas serían situaciones en donde definitivamente el paciente podría tener mayor beneficio con atropina. Si es que quieren dar atropina, no hay ningún problema, dénselo, pero lo importante es que va a ser cada otro ciclo. O sea, ciclo por medio. Ahora, si es que no vieron esos otros dos ritmos, ¿qué es lo que podrían ver? Lo que estaba en el lado izquierdo del gráfico que habíamos visto antes, que serían o fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulsos. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? En el caso de fibrilación ventricular vamos a ver estos complejos bizarros que no tienen ningún sentido, no son repetitivos y van a tener una frecuencia cardíaca mayor a 180. Eso es fibrilación ventricular. En el caso de taquicardia ventricular sin pulso, vamos a tener complejos repetitivos que tienen una frecuencia cardíaca mayor a 180 y que tampoco tienen pulsos. Tengan ojo que pueden tener complejos repetitivos con una frecuencia cardíaca más a 180, pero que sí tengan pulsos, o sea, sí tienen una frecuencia, una taquicardia ventricular, que no los van a desfibrilar, sino que quizás los tengan que tratar con lidocaína o con amiodarona. Pero si es que no tienen pulso, esos son un ritmo desfibrilable, igual que el de arriba, que es una fibrilación ventricular. Y en estos casos no les vamos a dar drogas, sino que los vamos a desfibrilar. Por lo tanto, es importante que tengan un desfibrilador en las clínicas. Ahora, muchas veces me dicen de que esto no ocurre frecuentemente. Esto no es verdad. Debo decir que yo ocupo el desfibrilador probablemente al menos 3 veces al mes en la clínica. Ocurre frecuentemente. Muy, muy frecuentemente no, pero ocurre frecuentemente de que uno tiene que usar el desfibrilador. ¿Cómo funciona un desfibrilador? El desfibrilador va a ocupar el gel de electrodos, no ocupa el gel de que uno usa para ultrasonido. Es un gel específico que va a conducir la electricidad, que es para ECG. Y se va a colocar sobre las paletas. Una de las cosas importantes es que debemos tratar de evitar alcohol, porque cuando uno coloca corriente sobre alcohol, el alcohol se vuelve inflamable y se puede, de hecho, empezar a quemar o incendiar al paciente, y les digo porque me ha pasado por experiencia propia. Así que si es que ustedes han colocado alcohol al paciente inicialmente sobre los perritos del ECG,
tienen que tener mucho ojo de que si es que después ustedes se dan cuenta que tienen que desfibrilar al paciente, tienen que tratar de secar al paciente del alcohol que tenía encima, o si es que le estaban haciendo un T-fast o una fase, el paciente estaba estable o medio estable, lo estaban estabilizando y después entró un paro, traten de asegurarse que traten de secar al paciente lo más posible para que lo puedan desfibrilar después y que tengan quizás una toalla cercana, porque si se llega a incendiar, trata de ponerle una toalla encima para apagar el fuego después. Me ha pasado, así que les cuento. Siempre continuar con el soporte vital básico mientras se prepara el desfibrilador. Entonces, si es que ustedes ven de que necesitan desfibrilar, no detengan las compresiones porque haya que desfibrilar. Siempre continúan las compresiones hasta que esté todo listo. Van a cargar el desfibrilador a la dosis adecuada. Y una vez que esté todo listo, solamente cuando esté todo listo, ahí van a dejar de hacer compresiones. Van a colocar el desfibrilador uno por cada lado, o sea, van a colocar el paciente, dependiendo de qué tipo de paletas tengan, va a ser una a cada lado del pecho. Significa que van a tener que poner el paciente de espalda y poner uno a cada lado del pecho, o existe una paleta que se puede colocar por debajo del paciente y la otra paleta por encima, y después asegurarse de que no haya nadie tocando al paciente, tocando la mesa, tocando nada que esté en contacto con el paciente, y gritar clear y asegurarse de que uno desfibrile. Inmediatamente, en cuanto uno termine, la siguiente persona va a empezar a hacer soporte vital básico inmediatamente. No vamos a mirar el monitor como en las películas esperando que salga un latido. No es así. Lo que hicimos al desfibrilar es detener al corazón. Por lo tanto, tenemos que seguir nosotros haciendo compresiones porque al desfibrilar detuvimos el corazón para tratar de que el corazón se vuelva a resetear para que todos los miocitos empiecen a latir todos al mismo tiempo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sigamos haciendo ese soporte vital básico por 2 minutos nuevamente. Por lo tanto, aunque uno haya estado haciendo durante 30 segundos antes, uno va a resetear nuestro tiempo a 2 minutos nuevamente en esta ronda. Y después de esos 2 minutos uno va a volver a mirar el ECG, volver a evaluar qué es lo que uno está viendo. Quizás uno siga teniendo un ritmo desfibrilable, y si es que es así, tenemos la opción de volver a desfibrilar a la misma dosis, o podemos desfibrilar a una dosis a un 50% adicional, o quizás pasamos a otro tipo de ritmo que no es desfibrilable y quizás necesitemos dar drogas a esa altura. Lo siguiente que tenemos que hacer es seguir monitorizando la situación. Entonces, siempre va a haber continuamente una evaluación de la progresión del paro. Si es que el paciente no ha progresado y nosotros seguimos haciendo esto cada 2 minutos y el paciente no ha vuelto, volver a escanear el ambiente y evaluar al paciente, preguntar al resto del equipo si se nos ha pasado algo como líder del equipo, volver a preguntar, o si es que uno no es el líder, volver a estar también vigilando si es que todos están haciendo lo correcto. Hacer RCP, la técnica de Recover o no es el momento para que uno tenga egos. Este es el momento en que todos se están apoyando y que todos están alerta a potenciales errores. Por lo tanto, si es que uno está viendo que la capnografía, por ejemplo, está en 8 y que esa no es y que la persona que está haciendo compresiones no está haciendo una buena técnica, es el momento en que uno le diga, aunque uno sea el líder o no, uno le diga, hey, tus compresiones no parece que no están generando una buena capnografía, quizás mueve tus manos, quizás mejora tus codos, tu postura no es la apropiada, tu ritmo no es el apropiado, y tratar de encontrar qué más podemos tratar de optimizar del RCP. Tratar de hacer otro tipo de preguntas quizás a los dueños, si es que alguien puede salir a preguntar a los dueños qué más pasó. Si es que el paciente estaba quizás hipovolémico, quizás está anémico, podemos darle sangre. Si es que tenemos una vía para tratar de sacar sangre y hacer un examen de unos gases sanguíneos o una glucosa, hay algo más que nosotros podríamos hacer. Me están preguntando si la adrenalina no estaría indicada. Adrenalina y epinefrina son la misma droga, son sinónimos. Así que esa monitorización cruzada es sumamente importante.
Lo otro importante va a ser la comunicación directa. Y esto nuevamente es importante como manejo de equipo, no solamente en RCP, sino que en todo, pero especialmente en lo que es RCP, porque todo está pasando muy rápido y es importante que todo el mundo sepa su rol. Así que la petición de una acción tiene que ser muy concisa, específica y clara. Tiene que ser dirigida específicamente a un individuo, así que es importante decir el nombre de esa persona y tener contacto visual y asegurarse de que esa persona sabe lo que tiene que hacer y que esa persona te está repitiendo de vuelta a ti el comando. Por lo tanto, la comunicación de circuito cerrado. Y esto es muy importante para eliminar malos entendidos y esto asegura de que las tareas se van a completar. Por lo tanto, yo me aseguro de que yo le digo a tal persona, Juan, necesito que le des 0.3 ml de epinefrina al paciente endovenoso. Y Juan me va a decir, ok, 0.3 ml de epinefrina se están dando en este momento. Y los entrega. Porque es importante de que si él en vez me dice, ok, 3 ml de epinefrina, yo le digo, no, dije 0.3. Ok, perfecto. Porque él me está repitiendo y yo puedo confirmar que efectivamente eso es lo que yo le dije. No que él me mal escuchó, porque hay muchas cosas que están pasando, mucha gente hablando en la mitad de RCP. Y yo además sé que efectivamente se completó porque él me escuchó y porque yo sé que él dio exactamente lo que yo le dije. Así que esa comunicación de circuito cerrada es sumamente importante. Una vez que uno haya decidido de que ya no va a continuar el RCP y cuando uno llega a esta decisión, puede ser por varios motivos. Uno puede ser porque el dueño decide que uno ya no va a seguir. Lo otro puede ser porque uno decide como líder, ok, ya llevamos 20, 30 minutos y efectivamente yo creo que ya el paciente ya no va a volver. Puede ser de que uno no haya podido contactar al dueño y que uno haya decidido que esto ya no da para más, así que hay varios motivos por los cuales eso pueda ocurrir. Una de las cosas importantes antes de detenerse es asegurarse de que todas las personas en el equipo están más o menos bien con la decisión de detenerse. Especialmente en situaciones en las cuales quizás pudo haber quizás algún tipo de error médico detrás, en la cual hay cierto nivel de quizás culpabilidad o que quizás haya, por ejemplo, algún tipo de cachorro en el hospital y que algo haya pasado, que quizás asegurarse de que todos se sienten cómodos de que vamos a realmente detener este tipo de intervención y que todos los participantes del equipo de paro estamos bien terminando el paro. Si alguno de los equipos del paro quieren seguir, me parece que está bien que nosotros continuemos hasta que esa persona diga, ok, vamos a parar entonces. Así que todo depende de cuándo uno va a terminar. Generalmente la palabra final siempre va a ser del dueño. Si el dueño decide que absolutamente no quiere seguir haciendo RCP, esa decisión se debiera siempre respetar. Una vez que uno termina haciendo el paro, siempre se debiera hacer debriefing. Y con esto me refiero a que todo el equipo debiera conversar qué es lo que pasó en el paro. Y aquí el líder tiene que actuar como facilitador. Y se debiera discutir qué es lo que salió bien y qué es lo que no salió bien del paro mismo. Y se debiera escuchar activamente a todas las personas que participaron en el paro. Y se debiera continuar hasta que todos los problemas se hayan aclarado de lo que es lo que salió bien y mal. Y siempre se debiera concluir con un breve resumen con las notas positivas de qué es lo que salió bien también. ¿De qué manera sirve esto? De que siempre van a haber cosas que quizás hay personas que tengan más o menos experiencia con RCP y que es un buen momento quizás para indicar, quizás noté de que tus compresiones no son con la mejor técnica, quizás este es el momento para que nosotros practiquemos y te mostremos cuál es la mejor manera de hacerlo, o quizás nosotros digamos, notamos de que el laringoscopio está en el quirófano,
quizás ese no es el mejor lugar para tenerlo, quizás debiéramos o comprar otro o tener el laringoscopio en este lugar que es quizás un poco más accesible. Así que hay muchas situaciones que quizás se pueden aclarar cuando uno tiene un paro que se debieran discutir en ese momento, tener soluciones o tener discusiones de qué es lo que pasó, por qué falleció el paciente, por qué entró en paro, qué soluciones se pueden llegar, y también discutir cuáles fueron las cosas positivas del paro también, porque estas son también situaciones que son a veces estresantes cuando fallece un paciente, pero que también puede generar una sensación de equipo que también es importante dentro de una clínica. Ahora, las guías Recover son una certificación reconocida mundialmente. Es un curso online que son el BLS y ALS, que es el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. Tiene varios pasos. Lo primero es el curso online, que son esos dos cursos distintos. Tiene una certificación de rescatista, que es la siguiente parte, que es hands-on, o sea, que es un práctico, que obviamente con la pandemia en este momento está detenida, pero generalmente se está haciendo en conferencias. Tenemos algunos instructores en Latinoamérica en este momento. La siguiente parte, si uno quiere, uno se puede certificar como instructor, que generalmente hay cursos de certificación en la Universidad de Cornell y algunos en Europa. Y la recertificación de Recover se hace cada 2 años, igual que lo que se hace con la recertificación de RCP en humanos. Si tienen alguna pregunta, siéntanse tranquilos de mandarme un correo o seguirme en las redes sociales. También les puedo contestar preguntas a través de eso. Y ahí está el correo, la página web para que ustedes puedan leer todas las guías de Recover. Está el journal de VEX completo, que me parece que son 7 artículos completos con toda la parte científica que se hizo detrás de cómo llegaron a las guías completas y la evaluación científica que está en español. Así que si tienen alguna pregunta. Ahora veremos si preguntan. Muy linda la charla, ¿eh? Muchísimas gracias porque muy buena. Muchas gracias. En Facebook no hay ninguna consulta. Y por acá tampoco. Por ahora muy linda la charla, muy clara la charla, muy buena la charla. Bueno, sí, en Facebook también hay muchos agradecimientos, incluso de la doctora que agradeció mucho. Saludos desde Colombia. Acá preguntan, ¿el vendaje de los miembros ayuda? El vendaje de los miembros es algo que la verdad es que yo solamente he visto anecdóticamente. La idea del vendaje es lo mismo, tratar de aumentar el retorno venoso. También creo que es algo que va a ocupar bastante tiempo. Si es que tienen tiempo, si es que tienen personas que pueden ocupar esa cantidad de tiempo para usar eso, pueden considerarlo. Yo personalmente ocupo mucho los miembros posteriores para ocupar sangre o para colocar vías endovenosas cuando es difícil, así que yo trataría de mantener esas vías disponibles y si las termino vendando puede ser que me complique para tratar de ocupar eso. Así que yo no lo haría por eso, simplemente por conveniencia. Perfecto, acá hay otra. ¿Qué protocolo sugiere para una disociación electromecánica? La disociación electromecánica es el nombre antiguo para para la actividad eléctrica sin pulso. Así que también sería la epinefrina y la atropina, pero ese es el nombre antiguo. Perfecto. Acá te preguntan si se puede certificar el Recover online. Sí, absolutamente. Así que si van aquí abajo a recoverinitiative.org, el curso solamente está en inglés en este momento, pero son 8 horas. Es un curso excelente, absolutamente se los recomiendo a los que lo pueden hacer. Perfecto. En el caso de un paro continuado o que se produce más de una vez, ¿qué criterios se utilizan para recuperar a la mascota?
Si es un paro continuado, hay algunas cosas adicionales que se pueden tratar de considerar. Si es que el paciente lleva más de 10 minutos o incluso más de 20 minutos en paro, se pueden considerar, si es que tienen acceso a vasopresina, pueden tratar de usar vasopresina. Acá en Estados Unidos la vasopresina es muy, muy cara, como $1000 como el ml, lo cual obviamente no podemos utilizarlo, pero si es que la tienen, maravilloso. La ventaja de la vasopresina es que funciona en sangre muy acídica. Y el problema es que la epinefrina o la adrenalina no funciona muy bien a pHs muy bajos y por lo tanto puede ser que el corazón no empiece a funcionar con la adrenalina o epinefrina por ese motivo. Así que una de las otras opciones, que quizás no sea la mejor opción, pero pueden tratar de considerarlo en paros muy prolongados, es tratar de dar bicarbonato de sodio. Así que el bicarbonato de sodio, las dosis están en la literatura. Generalmente yo solamente cuando lo doy 1/3 de esa dosis porque hay un montón de otros efectos secundarios que vienen con el bicarbonato de sodio que tienen que tener en consideración de que si el paciente vuelve van a tener esos problemas, pero normalmente doy 1/3 de esa dosis y sigo dando epinefrina si es que es necesaria. El problema es que la evidencia tampoco muestra que al mejorar el pH quizás la epinefrina aún así no funcione, así que por eso la vasopresina está recomendada. Sin embargo, lamentablemente es bastante cara, pero esa sería la única otra opción para tratar de mejorar un paro prolongado. Perfecto. Acá te están preguntando, cuando un paciente sale del paro, a veces me pasa que a los pocos minutos vuelve a entrar en paro. ¿Qué está pasando según usted en esta situación, en base a su experiencia? Sí, eso es absolutamente muy común. La mayor parte de los casos, y es algo importante mencionarle a los dueños, que una vez que uno les da la buena noticia de que el paciente volvió, es decirle que se mantengan no muy optimistas porque es muy probable que vuelvan a entrar en paro. Y eso es simplemente por la falla multiorgánica en la cual van a entrar. Así que si es que quieren ir a esa página que acabo de decir, también está todo el algoritmo del manejo post-RCP que se puede hacer, que generalmente es multiorgánica, que generalmente va a ser neurológica, cardiovascular, renal, porque todos los sistemas van a estar muy, muy afectados. Pero sí, hay básicamente una injuria de reperfusión que está ocurriendo y que generalmente esa es la razón por la cual entran en paro nuevamente. Es difícil de manejar y una de las principales razones por las cuales es aún más difícil es que es carísima de manejar y que es algo que hay que conversar con los dueños porque es difícil tener una conversación de decir, ok, pudimos lograr sacar a su paciente del paro, pero ahora tienen que pagarme 10, 15, 20 mil dólares para tratar de mantenerlo vivo y que quizás esté con disfunción multiorgánica para tratar de que se mantenga vivo. Perfecto. Acá hay una pregunta, pero no sé si la vas a ubicar de cuándo era, porque te preguntan. Y en cuanto al tema de los fluidos que estabas mencionando ahora, que dijiste que los ibas a discutir al final. Sí, claro. Los fluidos, yo recuerdo que cuando yo era pequeñita en veterinaria, yo recuerdo que cuando yo recién empecé a aprender y los pacientes entraban en paro y tenían una vía, lo primero que uno hacía era que uno abría los fluidos hacia todo dar. Y con el tiempo me di cuenta que eso era inapropiado. Y eso es porque cuando uno está haciendo RCP, la meta de lo que uno quiere tratar de hacer es tratar de aumentar la presión arterial. Si es que uno está abriendo los fluidos a todo dar, en general lo que uno está haciendo, uno está aumentando la presión venosa, porque uno está colocando esos fluidos en una vena, básicamente. Entonces uno aumenta, uno aumenta el retorno venoso y uno aumenta la presión del lado derecho del corazón, uno no termina aumentando la presión arterial de por sí. Uno sí aumenta la presión venosa central, pero de hecho uno termina empeorando y produciendo casi como
Perdón, estoy tratando de traducir todas estas cosas en mi cabeza, así que denme un segundito. Uno termina aumentando y produciendo como una sobredosis de fluido y una isquemia, básicamente, porque hay esa cantidad de fluido básicamente termina residiendo dentro de la capacidad venosa y no arterial, que es lo que uno quiere terminar logrando, y la parte arterial es la que va a empezar a producir un aumento de la perfusión cerebral, de la perfusión miocárdica, y eso no termina produciendo el mismo efecto. Y si es que uno pudiera poner ese fluido directamente dentro de una arteria, sería algo distinto, pero lamentablemente eso no es lo que está ocurriendo. Y como las compresiones que uno está logrando solamente hacen de que produzca un 30% del gasto cardíaco, las compresiones que uno hace no son muy efectivas y ese fluido no genera el mismo efecto, que es muy distinto que si es que uno tiene un paciente que entró en paro y estaba hipovolémico. Esa es una situación completamente distinta. Ahí sí tienen que dar fluidos o sangre o lo que sea que haya que darle al paciente, pero en el caso de que un paciente estaba euvolémico o hipervolémico, obviamente tengan mucho ojo que no le vayan a dar fluidos a un paciente que estaba con falla cardíaca. Obviamente en esos pacientes mejor no darles fluidos si es que no estaban seguros cuál es el estatus volémico del paciente. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo correlacionás el índice de perfusión en la RCP? El índice de perfusión. No creo que se pueda correlacionar muy bien durante el RCP. En ese momento. Yo creo que eso es algo que se puede tratar de evaluar en el post-RCP. Lo mejor que nosotros podemos tratar de evaluar a medida de no como un índice directo, pero de manera como de pronósticamente o como marcador sería la capnografía. Entre mayor perfusión haya, mayor va a ser el CO2, porque el CO2 va a estar saliendo de los tejidos. Por lo tanto, si el CO2 está aumentando, significa que debiera ser de que, por lo tanto, hay una mayor perfusión. Nunca vamos a tener una perfusión ideal, porque como ya dije, el gasto cardíaco en el mejor de los casos va a ser un 30%, pero por lo tanto, como mínimo debiera ser un 15 milímetros de mercurio, pero eso va a ser el mejor marcador que vamos a tener durante el RCP. Perfecto. La pregunta me parece que es correlacionada. ¿Qué valor sería válido en medicina veterinaria? El valor ¿de qué? No sé de qué, porque era a continuación de la otra. Pero dejémoslo que ya me va a preguntar la persona de vuelta. ¿Utilizás dobutamina? Dobutamina sería probablemente para el manejo post-RCP y sí, en muchos casos habría, en el post-RCP hay una depresión miocárdica bastante importante, así que en esos casos sí, probablemente la estaríamos utilizando. Durante el RCP no tiene ninguna funcionalidad la dobutamina. La epinefrina tiene un efecto bastante potente en todos los receptores adrenérgicos, que la dobutamina solamente tiene un efecto inotrópico positivo, por lo tanto la epinefrina ya hace eso. Perfecto. La que preguntó qué valor sería válido en cuanto al índice de perfusión. Como ya digo, en el caso específico durante la RCP no tendría una función directa. Así que no. Perfecto. Acá preguntan cuándo se podría hacer la certificación en español, pero no lo sabes. O sea, en algún momento lo prepararán. Cuando esté traducida, que yo no sé. Por eso. Bueno, ¿qué evaluaciones de lactato y de orina debemos entender que el paciente va a recuperarse de un paro prolongado? No vamos a estar midiendo ninguna de esas durante un paro. Entonces, vamos a asumir de que esos van a estar bastante aumentados y tenemos que entender de que normalmente un paro prolongado van a ser 30 minutos, así que no vamos a estar midiendo cuánta orina está produciendo. Y
Cuando estamos hablando de producción de orina, estamos hablando de que hay un catéter que hemos colocado, hemos vaciado la vejiga y estamos viendo cuántos ml por kilo por hora está produciendo en ese momento. Por lo tanto, no es que estamos haciendo RCP durante horas, que nosotros ya hemos colocado un catéter para vaciar la vejiga y saber. No sabemos cuánta orina había para empezar en ese momento en la vejiga. Por lo tanto, la medición de la orina es algo que quizás vamos a saber post RCP, que quizás sea bastante útil para que nosotros veamos si es que hay una lesión renal aguda, puede ser bastante útil. En el caso del lactato, el lactato puede ser útil si es que nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que tenía quizás un catéter venoso central y que nosotros podamos estar midiendo gases sanguíneos durante el RCP y medir un lactato puede ser bastante útil para que nosotros veamos si es que nuestras compresiones están manteniendo un lactato más alto o más bajo. Les aseguro que el lactato va a estar altísimo, va a estar muy, muy alto. Así que no es que yo vaya a estar guiando nada de mi tratamiento al respecto. Lo otro importante con el lactato es que el lactato va a aumentar intrínsecamente simplemente con la epinefrina. Así que sí, también es un poco difícil medir cuánto de mi lactato es debido al shock, a la hipoperfusión y cuánto simplemente porque yo di epinefrina. Así que hay que tomar eso con esa consideración también. Así que el lactato quizás sea mejor que yo la esté evaluando también en mi post-RCP, una vez de que el paciente haya vuelto a la circulación espontánea. Perfecto, de esa pregunta me decía que lo que se refería era posterior al paro, el doctor. Ah, perfecto. Bueno, muy bien entonces. Bueno, ¿en dónde buscan la certificación? ¿Hay alguna dirección o algo? Sí, en abajo aquí en la presentación, no sé si todavía la ven, pero está recoverinitiative.org, ahí está la página web. Perfecto. Bueno, acá te dicen gracias, doctora, una genia. Muchas gracias. Y después nada más, ok, gracias. Y nada más. Hay en Facebook algunas preguntas. Ok. ¿Querés leer la voz? Pues yo no las tengo. ¿Qué opina de inyectar los fármacos de manera intracárdica? Ah, muy buena pregunta. No se recomienda. Y esto es porque generalmente para que uno sea exitoso dando las drogas intracárdicas, uno debiera estar entregando la droga intraventricular. Es decir, uno tiene que ser tan maestro que uno tiene que dar esa jeringa dentro del ventrículo y entregarla no dentro del miocardio, sino que dentro del ventrículo y dentro de la sangre que está dentro del ventrículo. Si ustedes son capaces de hacer eso mientras que alguien está haciendo RCP, son genios. Dudo que lo puedan hacer. No es que ustedes tengan que entregarlo dentro del corazón y el músculo. Entonces, no se recomienda que se haga porque eso nunca va a pasar. El resto va a terminar produciendo una miocarditis, no va a generar los efectos que debieran producir. En la mayoría de los estudios que se han hecho cuando se están tratando de hacer y la gente cree que le está realmente achuntando al corazón, muchas veces termina siendo dentro del pulmón o dentro de una costilla o músculo intercostal, así que la verdad es que no tiene ningún efecto y cuando se termina haciendo, los estudios han demostrado que no hay ninguna mejoría o ningún efecto sobre el aumento del retorno de la circulación espontánea. Nuevamente, pueden ver también ahí en Recover cuáles son la evidencia específica sobre las funciones intracardíacas, pero no se recomienda. Perfecto. Si un paciente presenta trauma torácico, ¿el masaje lo realiza a tórax abierto? ¿Trauma torácico? Sí, si un paciente presenta trauma torácico. Depende del trauma. Entonces, las indicaciones para RCP a tórax abierto son de que haya daño o enfermedad pleural, es decir, de que haya neumotórax, que haya efusión pleural o que haya enfermedad
pericárdica, es decir, que haya efusión pericárdica o algo que haya en el espacio pericárdico que tampoco esté permitiendo que el corazón lata de manera apropiada. Por lo tanto, depende de qué es lo que provocó el trauma. Lo otro que también es una indicación para tórax abierto es que el paciente sea un paciente gigante. Generalmente estamos hablando probablemente sobre 40 kilos. Las compresiones cardíacas externas, por muy buenas que sean, probablemente no van a generar una buena gasto cardíaco externo en pacientes que son mayores a 40 kilos, por mucho que uno esté tratando de hacer compresiones por afuera. Así que todo eso son indicaciones de que uno tenga que abrir el tórax realmente para hacer masajes directamente sobre el corazón. Y lo importante es que cuando uno está abriendo el tórax, uno tiene que abrir el pericardio y hacer masajes directamente sobre el corazón, no sobre el corazón con el pericardio. Así que uno tiene que sacar el pericardio completamente y hacer compresiones. Perfecto. En una clínica donde no se cuenta con equipo de monitorización, ¿alguna sugerencia muy básica para poder apoyar y dar atención a un paciente donde tardará en llegar a un hospital? Bueno, lo primero, les recomiendo que tengan monitorización. Existen equipos básicos que no son tan caros, así que me parece que tengan las cosas básicas. Una de las cosas que yo no expliqué es que un desfibrilador usado, de los que están desechando de medicina humana, no son muy caros. El desfibrilador que yo tengo en mi clínica debe tener probablemente 25 años y lo compré por $400 en eBay. Así que no es que sean cosas que sean terriblemente caros y un desfibrilador tiene un ECG asociado y además tienen normalmente, dependiendo del tipo de ECG que tienen, también puede tener para tener un marcapasos adicional y lo pueden ocupar como un ECG normal. No tienen que utilizarlo solamente como un desfibrilador. Así que hay otras opciones que pueden tener, no tienen que comprarse el monitor más nuevo allá afuera. Así que consideren tener monitorización. Si es que ustedes van a tener emergencias que le están llegando a su clínica, debieran tener algún tipo de monitorización. Si no, es poco probable que ustedes puedan salvar a un paciente de RCP. Si no, probablemente yo les recomendaría que entonces van a tener que ir haciendo RCP hasta la clínica con el paciente si es que quieren salvar al paciente, porque no se puede detener el RCP hasta que puedan llegar a que alguien auxilie a ese paciente. No se puede detener la cadena de RCP hasta que se pueda hacer el soporte vital avanzado, sino simplemente hablar con el dueño y recomendar eutanasia, si esa es la situación. Perfecto. ¿El uso de la válvula PIP ayuda en la ventilación cuando uso el AMBU? No, de hecho no se recomienda en RCP. La válvula de PIP quizás para post-RCP pueda ser útil, pero la válvula de PIP va a disminuir el retorno venoso, va a afectar la presión intratorácica, va a aumentar la presión intracraneana, así que la válvula PIP no es algo que vamos a recomendar durante RCP. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas en Facebook. Aquí tengo una pregunta que la dosis intratraqueal de los medicamentos, en el caso de la epinefrina, si es que no tienen una vía endovenosa o intraósea, la epinefrina se puede dar una dosis doble a través de la vía endotraqueal. Y lo importante es que no la den simplemente a través del tubo, desde la punta del tubo, tienen que colocarla a nivel de la carina. Por lo tanto, tienen que conectar la jeringa a un tubo, colocarlo dentro de la vía endotraqueal, a que llegue al fondo del tubo endotraqueal y ahí inyectarlo. Y no solamente eso, sino que después flashear o colocar con suero salino 1 o 2 ml para que la epinefrina después se difunda a través de los bronquios y de esa manera se absorba un poco mejor. Perfecto. No hay más preguntas.
Así que bueno, muchas gracias. Bueno, damos por cerrada la charla. Mariana, millón de gracias. Estuvo muy lindo y te agradecemos por tu tiempo. Y bueno, esperemos que todo esto que han hecho ustedes con estas charlas hayan servido para la doctora Rauch. Y bueno, y que anden mejor las cosas para todos. Que sea un buen 2021 y que tengan todas unas muy buenas Pascuas. Muchas gracias, Mariana. Por supuesto, muchísimas gracias a todos. Que tengan buena noche.